Hola a todos, seguimos cursando en forma virtual, que es una experiencia que tenemos que atravesar. Estamos en la unidad 3 de cinemática y vamos a ver en este primer video los movimientos rectilíneos. Hola a todos, seguimos en esta cursada virtual que nos toca experimentar. Hoy estamos en la unidad 3 de cinemática y ustedes en la plataforma tienen una tarea, tienen que desarrollar un texto breve donde expliquen la importancia de la cinemática en la odontología. En esta guía entonces 3 de cinemática vamos a recordar que la cinemática es la parte de la física que estudia los movimientos. Los objetivos son definir algunos conceptos importantes, reconocer gráficos de los movimientos rectilíneos, resolver algunos ejercicios de cálculo muy sencillos de velocidad y aceleración, esto para los movimientos rectilíneos. Y luego vamos a ver el movimiento circular uniforme para explicar el comportamiento de la rotación de la mandíbula, por ejemplo, o de algunas herramientas que utilizan los odontólogos. Comenzamos entonces definiendo algunos conceptos. Es muy importante conocer el sistema de referencia. El sistema de referencia es el ojo que está viendo ese movimiento. De acuerdo al sistema de referencia vamos a ver si el móvil se está alejando del observador, se está acercando o si está detenido. Definimos intervalo de tiempo, eso se indica con la letra griega delta, delta t, significa que es un tiempo que transcurre entre un instante final t2 y un instante inicial t1. Posición, la definimos con la letra X, es el lugar donde se encuentra el móvil en un determinado instante. Las unidades son de longitud, puede estar dada en metro, centímetro, micrómetro. Vamos a hablar de desplazamiento. El desplazamiento es el delta X, es decir, un cambio en la posición. Es la diferencia entre una posición final 2 y una posición inicial 1. El desplazamiento es en realidad un vector que se traza desde el comienzo del movimiento hasta el final y su medida indica el desplazamiento. Es diferente a la distancia. Fíjense en este gráfico, la distancia está en negro y el desplazamiento es en línea recta y es en rojo. En física se diferencian los dos conceptos, pero como vamos a trabajar con movimientos rectilíneos, cuando el móvil se mueve en línea recta, el desplazamiento y la distancia coinciden. Otro concepto es la trayectoria, que es la sucesión de todas las posiciones por las que va pasando ese móvil. Puede ser una trayectoria rectilínea, ahí vamos a trabajar con los movimientos rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si la trayectoria es un círculo o un semicírculo, vamos a hablar de movimiento circular uniforme. Sin duda, la velocidad es la protagonista de esta unidad, es una magnitud vectorial que se obtiene de hacer el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Vamos a ver más adelante en la fórmula que es un delta X dividido un delta dt. Otra herramienta importante en la cinemática es trabajar con gráficos. Vamos a trabajar con gráficos donde la abscisa va a ser siempre el tiempo, o sea, en el eje horizontal va a estar siempre el tiempo, y en el eje vertical de las ordenadas va a estar la posición X o la velocidad o la aceleración. Y vamos a estudiar, por ejemplo, entonces, la posición en función del tiempo. Vamos a definir otro concepto muy utilizado en biología y por supuesto también en odontología, que es la tasa. La tasa es la proporción de un fenómeno a través del tiempo. Es como una velocidad, pero lo que se mide no es la distancia, sino que se puede medir, por ejemplo, la concentración de sustrato en una enzima o la cantidad de partículas que atraviesan una membrana celular. Cuando eso se refiere al tiempo, hablamos de tasa, que en inglés significa, se escribe con la palabra rate o rate. En esta primera parte entonces vamos a ver los movimientos de traslación, que los vamos a llamar movimientos rectilíneos. El primero es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, que les debe resultar muy amigable porque se ve en la escuela media.
y tiene dos características. El móvil avanza distancias iguales en tiempos iguales, es decir, sale de una posición inicial, llega a una posición 1, tarda este tiempo y cada vez que pase el mismo tiempo recorrió la misma distancia. Eso significa que la velocidad del móvil es constante, que es la otra ley de este movimiento. Cuando grafiquemos velocidad en función del tiempo, como es constante, en la gráfica vamos a ver una recta horizontal, es decir, que cualquiera sea el tiempo, la velocidad es la misma. La gráfica de posición X en función del tiempo depende si el móvil se está alejando del observador, es una recta oblicua, creciente, de pendiente positiva. Si el móvil se está acercando al observador, es una recta decreciente de pendiente negativa. La velocidad habíamos dicho que era constante y que era el cociente entre el cambio de posición dividido el cambio de tiempo. Trabajando con esas magnitudes se llega a lo que se llama la ecuación horaria de posición, es decir, horaria porque la posición está en función del tiempo. No lo vamos a demostrar, pero es la ecuación de una recta. Recién vimos, posición era una recta oblicua. Entonces, en general para un MRU, posición una recta oblicua, velocidad una recta constante. Acá está graficada la aceleración y ahora vamos a ver de qué se trata. El otro movimiento rectilíneo que vamos a ver es el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. La palabra rectilíneo vuelve a significar que es una trayectoria recta y variado, en este caso, se está refiriendo a la velocidad. La velocidad no es constante, cambia, pero se producen aumentos o disminuciones iguales de velocidad en tiempos iguales. Ese cambio de la velocidad respecto del cambio del tiempo es lo que se conoce como aceleración. Este delta de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Ahora las velocidades no son iguales, hay un aumento de velocidad o una disminución de velocidad. Ese cambio de velocidad referido al tiempo es lo que se conoce como aceleración. La aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente variado es constante. Entonces, volviendo al MRU, si la velocidad es constante, cuando hacemos esta diferencia nos da 0, no hay cambio de velocidad, por eso es que la aceleración se muestra en el eje de la sisa como una recta horizontal sobre el eje, porque el valor de la aceleración es 0. Si queremos ver en qué unidades se mide la aceleración, hacemos el análisis dimensional. Acá tenemos velocidad, o sea, una distancia dividido tiempo, y eso a su vez dividido tiempo. O sea que la aceleración en el sistema internacional es metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en el MRV, la aceleración es constante, es una recta horizontal. No vamos a hacer las demostraciones, pero si calculáramos ese área es igual al cambio de velocidad. Trabajando con ese cambio de velocidad, llegamos a la ecuación horaria de la velocidad, es decir, la velocidad en función del tiempo. Es la ecuación de una recta. Graficamos esa recta, la velocidad inicial es la ordenada al origen y en este caso es una recta de pendiente positiva. El área bajo esa recta es el cambio de posición. Si trabajamos con ese cambio de posición, demostramos que la posición tiene forma parabólica, porque si se fijan, el tiempo está al cuadrado, entonces esta ecuación horaria de posición es una parábola. Si el movimiento es acelerado, o sea, un MRV acelerado, la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, la posición, o sea, el cambio de posición desde aquí hasta este punto, se puede describir con la rama de una parábola. Si continuáramos la parábola, es una parábola con las ramas hacia arriba, se dice que es carita feliz. Si el movimiento es desacelerado, la velocidad disminuye, la aceleración es negativa, pero el móvil sigue avanzando y eso lo mostramos con la rama de una parábola cuyas ramas
van hacia abajo. Se dice parábola carita triste. Acá tenemos resumido los dos movimientos: acelerado, aceleración positiva, aumento de la velocidad, parábola carita feliz. Desacelerado, aceleración negativa por debajo del eje, recta oblicua dependiente negativa, parábola carita triste. Acá están las ecuaciones horarias del movimiento. Y ahora vamos a ver como cierre, antes de resolver ejercicios, las actividades de reconocimiento para los movimientos rectilíneos. Por ejemplo, en la actividad 1 estamos graficando posición en función del tiempo. Recta oblicua inclinada de pendiente positiva, el móvil se aleja del observador. Esta recta horizontal significa que la posición no cambia, el móvil está detenido. Y esta recta de pendiente negativa significa que el móvil se acerca al observador. El resto se los dejo a ustedes para que interpreten, lean y vean cuáles son las correctas. Ahora tenemos gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Por ejemplo, vemos posición en función del tiempo, una recta oblicua. Eso nos indica que es un movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Si vemos posición en función del tiempo y es una parábola carita feliz, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado. El resto se los dejo a ustedes y nos volvemos a encontrar, pero ahora sí resolviendo un ejercicio.